Vamos a hablar ahora sobre las clases abstractas. Las clases abstractas, aunque sean abstractas, es un concepto bastante sencillo de entender. Básicamente, una clase abstracta es una clase que declaramos abstracta para que no pueda ser instanciada, es decir, no se van a poder crear objetos de una clase abstracta. Y podéis pensar, ¿y qué sentido tiene entonces definir una clase para luego no poder crear objetos de ella? Bueno, pues básicamente tiene todo el sentido del mundo si esto lo pensamos de la mano con la herencia. Es decir, normalmente las clases abstractas van a ser clases padre que queremos porque tendríamos muchísimo código duplicado en las clases hijas. Por ejemplo, si nosotros, como hablábamos antes, tuviésemos un programa para la gestión de un taller, si yo tengo una clase vehículo que contiene la información o los atributos marca, modelo, color, todo lo que podrían tener así en común todos los tipos de vehículos distintos, es decir, yo qué sé, cosas matrícula, año de fabricación, todo ese tipo de cosas, tendría todo el sentido del mundo que fuesen a parar a una clase vehículo. Pero ¿qué ocurre con la clase vehículo? Que si yo estoy gestionando el taller, a lo mejor me interesa saber si mi vehículo es un coche, una moto, un camión, una furgoneta o el tipo que sea. Si yo en las subclases no tengo ningún atributo específico, me quedaría solo con la clase vehículo y a la clase vehículo le pondría un atributo tipo de vehículo, que podría ser un enumerado, una string o algo por el estilo. Pero ¿qué pasa si de los coches me interesa también conocer, por ejemplo, el número de puertas? De si es un coche de 5 o de 3 puertas, por ejemplo. Y de las motos a lo mejor me interesa conocer la cilindrada para saber pues si es una moto de 50, 125, lo que sea. Y de los camiones me interesa a lo mejor conocer la carga máxima que pueden llevar, cosas por el estilo. Ahí es cuando empiezo a necesitar subclases que hereden de vehículo, pero no me interesa meter toda la información de vehículo, lo que decíamos del color, la matrícula y todo esto, en cada una de las subclases porque estaría repitiendo un montón de código, ya no solo la declaración de los atributos, sino imaginaos que necesitamos todos los getter y todos los setter y necesitamos también un constructor para todo ello, tal, no tendría sentido ninguno repetirlo en cada una de las subclases. Ahí es donde entran las clases abstractas. A mí me interesa organizar toda esa información para no duplicarla en una única superclase, pero no quiero que se puedan crear objetos vehículo sin ser un tipo de vehículo en concreto, porque no tiene sentido tener en el taller un vehículo sin clasificar, por así decirlo. Para ello, tenemos las clases abstractas. Como decíamos, pues veis, se utilizan para definir una clase base que no tiene sentido por sí sola, sino que espera que sea extendida por otras clases que sí se puedan instanciar. Esto puede servirnos para definir métodos comunes a todas las clases derivadas o todas las clases hijas y para definir métodos que deben ser implementados por las clases derivadas, ya que yo en las clases abstractas también voy a poder crear métodos abstractos. Los métodos abstractos, fijaos, aquí tenemos la sintaxis para crear una clase abstracta, es tan sencillo como ponerle antes de class la palabra reservada abstract. Y para un método abstracto, para definir un método abstracto en una clase abstracta, se utiliza la palabra reservada abstract también, pero en la declaración del método, y no se proporciona una implementación para el mismo. Esto viene a ser algo parecido, bueno, no, o sea, como tal es lo mismo a lo que ocurre con las interfaces. Cuando yo declaro un método, una interfaz, para obligar a que la clase que implementa dicha interfaz haga una implementación de ese método, lo mismo ocurre con las clases abstractas, solo que en este caso sí que puedo tener atributos en ella. ¿Qué pasa? Volvemos a tener la limitación de la herencia. Yo solo puedo heredar de una única clase, entonces si heredo de la clase abstracta, no puedo heredar de otra. Pero puedo directamente tener métodos abstractos para obligar a esas clases hijas a hacer una implementación de este método. Vamos a ver un ejemplo, volvemos a lo de las figuras, los círculos y los rectángulos que veíamos tanto con la herencia como con las interfaces y así. Imaginémonos ahora que la figura es una clase abstracta, ¿vale? Y que tenemos el método abstracto calcular área, que también podríamos tener el calcular perímetro, el calcular lo que sea, pero es que además, aquí no lo estamos utilizando en este ejemplo, pero podríamos tener un atributo en la figura número de lados. Número de lados sí que podría ser algo que tuviera sentido para que, pues dependiendo de, aunque el círculo tenga 0, por ejemplo, pero el número de lados de un cuadrado, de un triángulo, de un pentágono, de todo esto, ya no tendría que repetir el atributo número de lados en todas esas figuras, sino que directamente lo heredarían
de la clase abstracta padre y a la vez yo no voy a poder crear objetos figura sin que sean en concreto pues un objeto círculo, es decir, un objeto de cualquiera de las subclases. Me ahorro el tener que estar diciendo no, a ver de qué tipo es esta figura o tener que estar haciendo downcasting y tal para ver de qué tipo es, porque directamente no voy a poder crear objetos figura. Esto también limita el que, por supuesto, no voy a poder crear una estructura con objetos figura inicializándolos a círculos o tal, como hacíamos para tener una estructura de datos de figuras, pero bueno, dependiendo de el ejemplo que estemos viendo en cada caso de la implementación que queramos hacer, pues utilizaremos una cosa u otra, declararemos la clase como abstracta o no, si no nos interesa, ¿vale? Aquí ahora mismo, pues el funcionamiento del método abstracto calcular área, como veis, es el mismo que teníamos con las interfaces. Yo tengo la clase círculo que hereda de figura, que tiene su radio, que tiene su constructor y que luego implementa calcular área, al igual que hacíamos con las interfaces. Y con el rectángulo, pues lo mismo, tenemos nuestra base y nuestra altura del rectángulo, su constructor y su calcular área, que es diferente al del círculo, pero que funciona exactamente igual. Y yo luego aquí, fijaos, creo objetos figura, pero a partir de objetos círculo. Es decir, en ningún momento voy a poder hacer new figura, pero sí que puedo hacer new círculo, new rectángulo o lo que sea. Puedo almacenar, entre comillas, digamos, las instancias de los círculos y de los rectángulos dentro de referencias figura, pero nunca jamás voy a poder hacer un new figura, en ningún caso. En este ejemplo, como decíamos, la clase figura es abstracta y define un método abstracto calcular área. El círculo y el rectángulo heredan de esta clase y proporcionan una implementación para el método abstracto calcular área. Al crear los objetos de las clases círculo y rectángulo, podemos llamar a calcular área de la clase figura y se ejecutará la implementación correspondiente a la clase derivada. Fijaos que aquí estamos llamando a calcular área directamente. ¿Por qué? Porque está definido como un método abstracto, pero realmente no estoy llamando al calcular área de la clase figura, porque ese método está sin implementar. Está llamando directamente al de la subclase que tiene contenido el objeto C. Es decir, este calcular área directamente ya sabe que tiene que llamar al de la clase círculo y este r.calcular área ya sabe que tiene que llamar directamente al de la clase rectángulo. En este caso, el cálculo del área de un círculo y de un rectángulo, pero podríamos añadir más clases derivadas de figura con diferentes implementaciones del mismo método. Aquí os hago una pequeña aclaración de diferencia entre las interfaces y las clases abstractas. Son similares, pero con algunas diferencias. Lo primero, por supuesto, lo que ya hablamos, que es que una clase puede implementar múltiples interfaces, como decíamos, pero aunque la clase sea abstracta, seguimos estando limitados a solo heredar de una única clase. Los métodos de una interfaz son implícitamente públicos y abstractos, mientras que los métodos de una clase pueden ser públicos, protegidos o privados y pueden tener una implementación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo los métodos aquí lo hemos hecho público, el método abstracto, pero podría perfectamente ser privado. Podríamos querer, por lo que fuera, pues tener un método redondeo, por ejemplo, o algo por el estilo, abstracto y privado para solo utilizarlo dentro de cada una de las subclases que heredasen de figura, pero que no se pueda utilizar desde fuera. Y después, las interfaces no pueden contener atributos, esa es la otra diferencia que tenemos, ni constructores ni métodos concretos, mientras que las clases abstractas sí que pueden contenerlos. Ojo, cuidado, aunque aquí no lo tenemos, la clase figura, aunque sea abstracta, sí que puede tener un constructor. No vamos a poder utilizarlo directamente, es decir, no vamos a poder hacer new figura y pasarle lo que sea, pero sí que podemos tener un constructor precisamente para yo, dentro de los constructores de las subclases, llamar a super y así ahorrarme, si yo tuviera una clase abstracta como la de vehículo que hablábamos antes con 4 o 5 atributos, llamar directamente a super y su constructor de la clase padre para no tener que estar duplicando ese código en la clase coche, en la clase moto y en todas las implementaciones o todas las clases derivadas, mejor dicho, de esa clase abstracta vehículo de la que hablábamos. Y la clase abstracta como tal no tiene más. Es un poco, como veis, una mezcla, por así decirlo, entre la herencia clásica sobre una clase normal y una interfaz. No puedo crear objetos de ella, pero sí puedo heredar atributos. Ya veis un poco que dependiendo de cada caso, pues utilizaremos una cosa u otra.